¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. En el programa de hoy, la situación de los trabajadores en Argentina con otro notable invitado, Roberto Baradel, secretario general del Gremio de los Docentes de la provincia de Buenos Aires, directamente desde Buenos Aires. Roberto Baradel, una cálida bienvenida al programa. Muchas gracias. Roberto, tú has escrito en la red X, ex Twitter, leo tus palabras textuales. Hoy estamos ante un gobierno, refiriéndote al gobierno argentino del ultraderechista Javier Milei, que quiere eliminar el Estado. Por eso tenemos que estar unidos, porque se juega la soberanía del país, la plena vigencia de los derechos humanos y que la justicia social sea un principio rector. Dices tú, concluyes, viva la clase trabajadora y los abogados de detenidos desaparecidos. Cuéntanos, para una audiencia que no fue fuera de la Argentina, ¿cuál es la situación de los trabajadores argentinos hoy? Bueno, ese tuit se refiere a una actividad que se llevó adelante por la desaparición que la última dictadura cívico-militar llevó adelante crímenes de lesa humanidad y entre ellos la desaparición de 13 abogados que interpusieron recursos para defender a los trabajadores, a las trabajadoras, habeas corpus, porque había detenciones y demás, y hicieron desaparecer a 13 abogados. Entonces, lo que se llamó en Mar del Plata, se dio en llamar la Noche de las Corbatas. Por eso le rendíamos homenaje, homenaje a todos ellos, pero planteando en el tuit algunas cuestiones que las ha pronunciado, las ha expresado el presidente de la Argentina, lamentablemente. Por ejemplo, el tema de la justicia social, considerando la justicia social como una aberración. Yo estuve hace poco tiempo en la Asamblea de la Organización Internacional del Trabajo en Ginebra y lo denunciamos, pues denunciamos este principio que quiere imponer el gobierno argentino para las políticas públicas, que es contrario a la OIT, pero también hay que decir que es contrario a la Constitución Nacional, la Constitución de la República Argentina, que sostiene como principio la justicia social. También he marcado en ese tuit el tema del Estado. Él mismo lo ha planteado en algunas entrevistas periodísticas que llevaron adelante, planteando que él era un topo que venía a destruir al Estado, que el Estado era una organización criminal y que había que destruirlo. Bueno, y cuando uno habla del tema del Estado, habla en la Argentina de salud, de educación, de la plena vigencia de los derechos humanos, de la infraestructura necesaria para que un país se pueda desarrollar. Hablamos de memoria, verdad y justicia. Lamentablemente han desmantelado hace poquitos días un organismo que como función específica tenía la potestad de acompañar a las víctimas de la última dictadura cívico-militar y fundamentalmente en la búsqueda de los nietos desaparecidos, porque hay muchos nietos de hijos de detenidos desaparecidos, secuestrados, y que las abuelas de Plaza de Mayo han hecho una gran contribución para encontrar a muchos de esos nietos, y bueno, lamentablemente han desmantelado ese organismo. Para que ustedes tengan una idea, había un número telefónico que asistía a las víctimas de violencia de género y si estaban en riesgo, las atendían inmediatamente y derivaban hacia diferentes organismos del Estado, lo han eliminado y así les puedo dar una lista muy extensa de organismos y de funciones del Estado que lamentablemente las eliminó el gobierno de Javier Milei.
Estamos hablando entonces también de la situación de los trabajadores y entonces, Roberto, despidos masivos. Cuéntanos esa situación de los trabajadores en forma específica. Despidos masivos en el Estado, por un lado, y también despidos en la actividad privada, por la caída de la actividad, por la caída de la actividad, por la caída del consumo, por la gran recesión que se está viviendo en la Argentina. Hay muchísimas empresas, fundamentalmente pequeñas y medianas, pero también grandes empresas que están despidiendo al personal. En otros casos están suspendiendo al personal, pagándole menor, menor sueldo, un porcentaje del sueldo y con la suspensión y despidos masivos en el Estado, eliminando muchísimos organismos, como lo manifestábamos anteriormente. Le quitó rango ministerial al Ministerio de Trabajo, le quitó rango ministerial al Ministerio de Educación, eliminó directamente eh, el Ministerio de la Mujer, bueno, una serie de ministerios que eran muy importantes de sostener desde el Estado y diferentes organismos. El otro día, para que ustedes tengan una idea hasta dónde llega la brutalidad del ajuste, ¿no? Tenían por denuncias toneladas y toneladas de alimentos en galpones y hay una situación económica muy compleja y hay sectores muy vulnerables y no los entregaban. Eh, Se tuvo que hacer una denuncia penal para que les ordenaran entregar esos alimentos. Eliminaron, pretenden cerrar los medios públicos, la televisión pública, la agencia de noticias Tela, Radio Nacional. Radio Nacional Argentina tiene una extensión territorial muy amplia y Radio Nacional era el único medio de comunicación que le llegaba a determinadas poblaciones, no, para enterar no solamente de las noticias, sino para enviar mensajes, porque no llega internet, no llegan otros medios de comunicación, a veces llega la radio concretamente, también cerrando muchas sucursales de delegaciones de lo que era Radio Nacional, sucursales del Correo Argentino, bueno, diferentes cuestiones, y eso se plasma en despidos masivos en el Estado. Ahora, Roberto, también con una pobreza que ha aumentado en estos 6 meses del gobierno de este ultraderechista, estamos hablando del 55% de la población bajo la línea de pobreza. ¿Qué sucede? Que cuando lo ves de afuera, algo de este calibre nadie lo para. Bueno, los trabajadores nos hemos movilizado. Les digo que la primera ley que envió al Congreso, que fue la ley ómnibus, era mucho peor que la ley que se votó ahora, que también es muy mala y hace daño, pero se le quitaron muchos artículos. Los trabajadores nos hemos movilizado mucho. Ya en diciembre en tribunales, en enero con un paro general una gran movilización. Hubo una gran movilización de las mujeres el 8 de marzo, hubo también una gran movilización en defensa de la educación pública en abril. El 1 de mayo nos volvimos a movilizar los trabajadores, hubo un paro general, o sea que hubo movilizaciones en el tema del tratamiento de la ley. Lamentablemente, a pesar de esas movilizaciones, si bien aminoraron y generaron una resistencia muy fuerte para que no avanzaran en determinados sectores, hay otras normativas que sí avanzaron y la última, lo que se votó la ley de bases, que se denomina de esa manera, que intenta generar una reforma laboral, poner, por ejemplo, para los trabajadores, el derecho a huelga, que es un derecho constitucional, ponerlo como causal de despido. Establece un régimen de inversiones extranjeras que por 30 años prácticamente
no tiene que tributar o tributar lo mínimo y extraen la riqueza de la Argentina, fundamentalmente en términos de, de lo que es el litio, de lo que es el oro, lo que es la plata, no, no establecer como establecieron en Bolivia la posibilidad que de esa extracción vaya una parte importante al Estado concretamente y el Estado poder hacer obras de infraestructura, sostener la educación, la salud y demás, sino que directamente se la llevan y no los obligan de ninguna manera para que puedan que esa materia prima, por ejemplo con el tema del litio, se tenga que procesar en la Argentina, sino que extraen directamente. Entonces, hay una serie de cuestiones que son muy complejas, que bueno, nosotros vamos a seguir movilizados, pero también estamos recurriendo a la justicia. Y la justicia en algunos aspectos ha declarado inconstitucional una normativa previa, que es un decreto de necesidad de urgencia que firmó el presidente cuando se asumió, por ejemplo, que declara inconstitucional la reforma laboral que establecía ese decreto y otros puntos concretamente. O sea que estamos dando una pelea y una lucha desde lo sindical, desde lo social, también en el ámbito de la justicia, y yo creo que la política tiene que estar a la altura, tendría que estar a la altura de las circunstancias, constituyendo una, un claro proyecto de oposición a lo que se está haciendo y una perspectiva de futuro para construir un país más justo, sin ninguna duda. Roberto, te invito a hacer una pequeña pausa. Estamos hablando con Roberto Baradel directamente desde Buenos Aires. Estamos hablando sobre la situación de los trabajadores en Argentina bajo la presidencia del ultraderechista Milei. Enseguida regresamos. Continuamos hablando con Roberto Baradel, presidente de los docentes de la provincia de Buenos Aires, la provincia más grande de la Argentina en extensión y en población. La reacción de los trabajadores argentinos ha sido similar en todo el país, o hay regiones en donde la reacción ante esta ofensiva, en donde se pierden los derechos de los trabajadores y se pierde el salario y se pierde el empleo y se pierde la calidad de vida, ¿ha reaccionado de la misma manera? Sí, sí, en términos generales sí. En la marcha del 24 de enero, inclusive nosotros hicimos un video donde muestran las movilizaciones, no solo la que se dio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sino en cada una de las provincias. También destacamos la solidaridad internacional porque muchas capitales del mundo se movilizaron frente a las embajadas de Argentina, eh, en cada uno de los países, frente a la embajada de Argentina se han movilizado centrales sindicales. En la Argentina hay 3 centrales sindicales, la CGT, que es la más numerosa, la CTA de los trabajadores, que es a la que pertenezco yo, nuestra organización, y la CTA Autónoma. Las 3 hemos coincidido en las diferentes acciones, construyendo unidad y movilizándonos. Y también hay una organización que agrupa a las diferentes organizaciones sociales, que se llama UTEP, eh, que también ha coincidido, o sea que hemos tratado de construir un marco de unidad muy amplio que se ve reflejado no solamente en decisiones e iniciativas y acciones que llevamos adelante en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sino a lo largo y a lo ancho del país. ¿Cómo
justifica el sector de los argentinos que aprueban este tipo de situación en donde todo el país está sufriendo de una manera poco vista o jamás vista? ¿Cómo justifican esos, llamémosle, partidarios de este gobierno esta situación? ¿Están de acuerdo y por qué están de acuerdo? Yo creo que hay que diferenciar a dos sectores. Un sector que siempre fue un sector muy antipopular, que está de acuerdo con la construcción de un país desigual, con sostener privilegios y concentración de la riqueza en pocas manos, sin importarle qué le suceda al resto, inclusive mucho vinculado a actividades económicas, un modelo agroexportador directamente, eh, que no les interesa impulsar el desarrollo de la industria en la Argentina y demás. Grandes terratenientes o sectores que se manejan solamente con el tema de la exportación. Y hay otro sector de la población que apoya a Milei o que lo votó. Hoy ese apoyo empieza a decaer porque se ve claramente que las medidas que está tomando no eran contra lo que él denominaba la casta, que era un sector que se beneficiaba en contra de la mayoría, sino que el ajuste y las medidas están impactando en el pueblo en términos generales y mucho peor aún sobre los que menos tienen, sobre los trabajadores y las trabajadoras. Entonces ese apoyo empieza, si bien todavía es importante, empieza a perderlo. Un sector que no vio quizás en otros gobiernos que le modificara la, la calidad de vida y entonces en la Argentina teníamos, si bien la Argentina siempre tuvo, o por lo menos de la década del 40, del siglo pasado, hubo una expansión de lo que es el trabajo, concretamente la industrialización y demás. El tema del trabajo siempre fue un valor muy importante. Había muchos trabajadores y trabajadoras no registradas, lo que mal llamados trabajadores en negro, ¿no? No registrados, que no tenían derechos, que salían a hacer changas, que no estaban dentro de la economía formal. Y la imposibilidad de transformar algunas situaciones creo que decepcionó a una parte de la población y tomaron la decisión de votar a Milei o de apoyarlo porque se presentaba como una figura disruptiva que supuestamente venía contra aquellos que se beneficiaban del esfuerzo del conjunto del pueblo. Y en realidad, lo que es en realidad Milei viene a consolidar lo peor de la casta en Argentina, sosteniéndole privilegios a aquellos que, criticando al Estado, se han enriquecido a través de las políticas del Estado y que concentran la riqueza en nuestro país. Y tiene que ver también con la penetración cultural, con los grandes medios de comunicación. Hay que dar un debate muy serio y profundo al interior de nuestro pueblo, del campo popular, del sector de los trabajadores y trabajadoras. Y cuando yo le mencionaba anteriormente que la política debería estar, la política, a ver, los partidos políticos, la expresión de la política tiene que estar a la altura de la circunstancia construyendo un proyecto político que dé una perspectiva de futuro diferente, que hoy no lo tenemos. Tu vaticinio, ¿esto termina con este ultraderechista, entre comillas, domando al pueblo argentino o el pueblo argentino no dejando terminar su periodo de gobierno? No va a domar al pueblo argentino. Estoy convencido porque tenemos una gran historia de lucha y de resistencia. Nosotros en el marco de la Constitución nos vamos a movilizar, vamos a defender los derechos
vamos a resistir aquellas políticas que le hacen daño al argentino, a los trabajadores y a las trabajadoras, y por supuesto también vamos a aportar a construir un proyecto político que nos pueda sacar de esta situación de crisis y de este tipo de políticas que nos hacen muchísimo daño. Justamente tú hablabas un tema que para muchos es clave, cómo se puede sostener un tipo de ajuste en donde prácticamente ha dejado a la enorme mayoría del pueblo argentino sufriendo como nunca, sufriendo hasta niveles, como tú dices, de comida. Acá tú mencionabas de que había, entre comillas, ollas populares o lugares donde se distribuía comida para quienes la necesitaban, y este señor ultraderechista tenía la comida guardada en depósitos pudriéndose y no la entregaba. Entonces, la pregunta es, ¿cuánto es parte del problema? ¿Cuánto es parte de esa casta que ahora la representa este ultraderechista, los medios, para que todo esto no salga a la superficie, denunciarlo y de alguna forma que el pueblo argentino tome conciencia de la gravedad de lo que está pasando? Sí, los medios, a ver, los grupos económicos, vamos a ponerlo en estos términos. Los grupos que tienen medios de comunicación, que han comprado medios de comunicación y que sostienen todo este sistema desigual e injusto, criticando y fustigando a todos aquellos que levantamos la voz, que defendemos los derechos de nuestro pueblo, de los trabajadores y las trabajadoras, y sosteniendo el tema de las políticas públicas. Pero también hay que tener en cuenta que no solamente los medios tradicionales, sino hay que nuevas formas de comunicación a través del tema de redes sociales que también con que aquellos que ostentan capacidad, tienen muchísimo dinero, los tienen a disposición y crean ejércitos de trolls, crean contenido, dan la disputa también, la disputa cultural. Eso por un lado. Y por el otro lado lo sostienen con represión, con persecución, con cárcel y hasta lastimando, con sangre, no lastimando, porque es brutal la represión que ejerce, pegando, tirando gases en la cara de diputados y demás cuando se hacen las protestas, no tienen ningún tipo de reparo, lamentablemente. Y el otro día, por manifestarse, detuvieron a varios manifestantes que después los llevaban directamente a cárceles. Tiene que haber un proceso y demás. Afortunadamente con la movilización, con el trabajo de los abogados, los liberaron, pero estuvieron muchos días, inclusive eh, fustigándolos en la fuerza de seguridad. Para que ustedes tengan una idea, uno de los que salió último, que estuvo más de 15 días preso, le dijo que le decían que te venga a ver Cristina, por la expresidenta de la Nación, a ver que te venga a ver ahora la expresidenta de la Nación. O sea, como una cuestión de revanchismo, de represión, que hay un personaje nefasto frente al Ministerio de Seguridad de la Nación, que es Patricia Bullrich, y que ya está involucrada en una situación, un caso que ustedes deben haber conocido, porque tuvo renombre internacional cuando era ministra de Seguridad del anterior presidente, uno de los anteriores presidentes, Mauricio Macri, que fue el caso de Santiago Maldonado, ¿no? Entonces, bueno, con la comunicación de esa manera y con represión, persecución y fustigando a aquellos que levantamos la voz, inclusive no solamente de sindicalistas o políticos, organizaciones sociales, a los artistas que se han expresado en contra de las políticas de ajuste y que tenían que, por ejemplo, el Estado tenía que tener una mirada en la cultura, los han criticado brutalmente. Entonces, para terminar, Roberto, vamos rumbo a una dictadura, ya es una dictadura.
¿Tú te animas a usar la palabra dictadura después de todo lo que acabas de describir? No es una dictadura porque tenemos, afortunadamente, las abuelas, las madres y el pueblo argentino hemos podido construir anticuerpos democráticos. Ahora tiene muchos componentes de lo que tiene una dictadura. Tiene una matriz de pensamiento similar a la de una dictadura. Por eso es muy, lamentablemente le está haciendo mucho daño al país. Y tenemos que trabajar fuertemente movilizándonos, no no dejarnos amedrentar, hacer las denuncias en la justicia y en los organismos internacionales para que cese este tipo de políticas. Y vuelvo a poner el acento en la construcción de un proyecto político que tiene que darse en unidad. Si el campo popular en cualquiera de los países de Latinoamérica, y en particular hablo de la Argentina ahora, está dividido, evidentemente la ultraderecha avanza. Hay que ser capaces de pensar en el interés general y no en la cuestión particular, sectorial o mezquina. Roberto Baradel, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la entrevista.